Se ha liado fuerte con la publicación en un medio portugués, un medio serio, de un viaje de Leticia, un viaje de urgente, en concreto al internado de Gales, donde estudia la infanta Sofía. Hace ya 2 años que ya se trasladó allí, al UWC Atlantic College de Gales, siguiendo un poco los pasos académicos de su hermana Leonor. Y bueno, siempre hemos entendido que su experiencia, al igual que la de su hermana, estaba siendo enriquecedora, divertida, quizás en demasía, porque este medio portugués asegura que el exclusivo centro privado se habría puesto en contacto con sus padres para solicitar una reunión urgente debido al comportamiento de la joven. Titulan La infanta descarriada. Bien, este medio se llama Flash, es un medio serio, no es un tabloide sensacionalista ni mucho menos, y ubica este viaje precisamente, que ya hablamos en su momento, de las prisas que tenía Leticia en el 80º aniversario de Auschwitz, donde se reunieron con otras monarquías europeas. El aniversario de la liberación de Auschwitz, que lo quiero decir bien. Bueno, pues al parecer el motivo por el que Leticia abandonó y voló en solitario hasta Gales, ese evento fue para reunirse con el tutor de su hija. El motivo, pues hablan de rendimiento académico que no es ni por asomo el esperado por sus profesores. El citado medio afirma que las notas de Sofía han bajado notablemente en los últimos meses, cosa que informaron personalmente a Leticia. Tras la reunión con el equipo docente, la reina habría mantenido una conversación muy seria con su hija para pedirle que se centre en los estudios en lo que queda de curso, hasta el próximo mes de junio. Entonces, Sofía se graduará en ese bachillerato internacional y comenzará una nueva etapa vital que todavía no ha sido desvelada, pues según publicó Monarquía Confidencial, sus padres estarían estudiando la posibilidad de que continuase los pasos de Leonor y recibiese instrucción militar antes de ingresar a la universidad. Esto ya dijimos que se había convertido en motivo de división entre el adolescente y sus padres, y yo aquí dije que a mí no me parecía mal. De hecho, Leticia opta porque efectivamente Sofía, cuando acabe ese bachillerato internacional, opte por una carrera universitaria, y yo dije que también me parecía bien. Pero bueno, Casa Real por el momento pues no ha confirmado absolutamente nada. Sabemos que Sofía ingresó en el año 2023, en agosto. Fue a los 16 años cuando comenzó esa nueva etapa lejos de casa, en el mismo internado que había acogido a su hermana 2 años antes y que es uno de los más elitistas de Europa. Bueno, elitista no sé, pero es verdad que la formación que dan allí se aleja mucho, y en mi opinión, afortunadamente, de la disciplina inglesa. El colegio se encuentra en el castillo de Saint Donats del siglo XII y tiene grandes salas para asambleas y aulas. Comunidad estudiantil distribuida en 8 residencias con capacidad para 48 estudiantes cada una, con pasillos masculinos y femeninos separados en las residencias. Por lo general, 4 estudiantes del mismo año de diferentes nacionalidades pues comparten una misma habitación. Están bajo supervisión de coordinadores que viven en casas adyacentes y que pasan una gran cantidad de tiempo interactuando con los estudiantes y brindándoles apoyo. Las instalaciones del colegio cuentan con comedor, biblioteca, bosques, piscina exterior y cubierta para los días de lluvia y frío. Bien, muchas cosas que comentar por aquí. Vamos, porque, yo tengo la sensación o que han malinterpretado alguna noticia de estas peculiar que sale de vez en cuando, o realmente no sé, puede ser que sea verdad, pues que en el último año precisamente, cuando se nos había dicho que además ella quería estudiar una carrera universitaria y por lo tanto parece que le estaba yendo bien con las notas,
a Sofía, pues ahora de repente que todo ha caído en saco roto. Bien, he querido ver un poco las últimas horas y es verdad que la noticia ahora, además de esta, que tiene que ver con la infanta Sofía, es que al parecer un compañero español en Gales le enseñó ese vídeo de TikTok donde se ve a una chica que guarda un gran parecido con Sofía, pues bailando, haciendo challenge de baile, y que la chica, por lo visto, que es polaca, pues se ha sentido muy abrumada, porque bueno, pues ha estado bajo ese foco mediático. Bueno, pues dice, la infanta había sido localizada por sus seguidores, aunque no en una aparición oficial, sino a través de una inesperada coincidencia. El vídeo que ya lleva millones de visualizaciones, pues la han confundido efectivamente con Sofía. Y bueno, pues dice Monarquía Confidencial que le ha llegado el vídeo gracias a un compañero español que fue quien se lo enseñó, y que la niña pues eso, que se sorprendió. Dice, le resultó gracioso, lo reprodujo más de una vez y por curiosear pues miró los comentarios de los seguidores. En cualquier caso, es verdad que este vídeo, si se sube ahora mismo a X, a Twitter, va a salir una nota de la comunidad pues diciendo que no es la infanta Sofía, que se parece pero que no es ella. Y bueno, pues no había nada más. A mí me parece una noticia bastante curiosa. Ya se había reportado que efectivamente Leticia ya había hecho viajes a Gales en lo que va de curso, para ver un poco cómo iba la niña. Personalmente, a ver, es el último año, ¿vale? De instituto, como quien dice. Ella no ha tenido problemas. Entonces a mí me extraña lo del tema del rendimiento académico. Yo creo que seguramente irá más, y si han contactado con los padres para que le den un toque en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el hecho a lo mejor de que salga de fiesta por el pueblo que hay cerca del internado, que creo que ya hablamos en su momento, o algo así. A ver, yo entiendo, es que claro, se le ha dado una semi-independencia desde los 16 años. Entendemos que tanto ella como Leonor pues tienen un poco la situación que tienen, pero llama bastante la atención. O sea, ahora sería muy raro ver a Leonor repetir curso para sacarse bachillerato, ¿no? Creo que, bueno, la cosa iría un poco por ahí. Yo creo... Quiero decir, no se ha reportado nada especialmente escandaloso en este caso. O sea, quiero decir, tenemos claro que es la infanta, pero tenemos claro también que está en una edad pues de cambios, de descubrimientos, y que también este internado aboga un poco por las experiencias, ¿no? Que va a ser un poco que te preparan de alguna manera para la vida. Entonces, bueno, pues es raro. Puede ser que haya más cosas, pero evidentemente ha llamado la atención pues que esto viene de un medio serio y que la prensa internacional ha reproducido a ese medio serio. A ver, le quedan unos meses ya, tanto para la mayoría de edad como para graduarse en el bachillerato internacional. Así que bueno, yo espero que no se vaya a tirar en este caso todo por la borda. Y si su ilusión, que a mí me parece genial, la de ella es estudiar una carrera universitaria, pues espero que ya le pegue el último esfuerzo estos próximos meses para que no tenga ningún tipo de problema, la verdad. Llama bastante la atención y explica lo que ya se había dicho efectivamente de esa salida abrupta de lo de Auschwitz por parte de Leticia, en la que al parecer dejó solo a Felipe. Ahora ya sabemos pues que estaba volando hacia Gales. Yo creo que Casa Real no va a decir nada, pero probablemente si con lo de Leonor y las enfermedades en el barco y tal ha querido liberar unas imágenes un poco para desviar la atención y aclarar, espero que con esto, bueno, pues también lo haga. Tampoco pasa nada, quiero decir, porque de repente haya flojeado. Los adolescentes es lo que tienen, cambios al final. Pero bueno,
En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.